hoy con alusión al aniversario de la Reforma Protestante. Pedirle igual al Señor que preparemos nuestros corazones y preparemos nuestros oídos para poder escuchar y guardar y también compartir estas palabras que son dirigidas por el hermano encargado y que es palabra de Dios. Un saludo cordial a todos y bendiciones. Les bendiga. Me gusta tener esta oportunidad para poder compartir con ustedes y que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, tiene misericordia de nosotros y nos da la oportunidad de que podamos reflexionar en su palabra y al mismo tiempo reflexionar en lo que en la historia nos muestra respecto a su en cuanto a la reforma protestante más específicamente. Así que vamos a hacer una oración para pasar una breve reflexión al respecto. Adonai, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Te rogamos que nos dirijas, Señor, que tu palabra pueda ser una bendición para nosotros, que logremos crecer en tu conocimiento y logremos, Señor eterno, permanecer siempre en tu voluntad. Guíanos, Señor eterno, bendice a cada uno de mis hermanos presentes de todos los países, Señor, que estamos conectados, y que toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces, la reforma protestante es algo que el Señor sin duda permitió en el tiempo del siglo XVI específicamente, pero agarró el impulso y comenzó en la mente en el siglo XV, ¿ya? En el siglo XV por varios pensadores, agarró impulso, pero se llevó a cabo en el siglo XVI, o sea, en la Edad Media. Y bueno, en realidad daba énfasis al tema de la herejía de la Iglesia apostólica, católica y romana, ya que estaba adulterando totalmente de forma fundamental la doctrina bíblica, ¿ya? Como por ejemplo se enseñaba el purgatorio, que era una de las herejías de aquel tiempo. Por ejemplo, la negación de la verdadera humanidad de Jesús, la falsificación de la cruz de Cristo,
la desfiguración de la cena del Señor. El mismo Cristo era como físicamente el pan, era como su cuerpo físicamente, así como que en un momento se transformaba ese pan como literalmente en la carne del Señor, y así mismo la sangre, como literalmente estar bebiendo la sangre, en cuanto al vino, ¿ya? Y así como la autoridad del Papa, así como que tenía la autoridad como suprema, como al mismo tiempo en el presente todavía se toma así, eh, y de ahí se levantaron personas que impulsaron esta reforma protestante, yendo en contra de todas esas herejías que realmente no tienen validez. Por ejemplo, en el presente todavía se enseña en la iglesia romana que la salvación es por medio como de los méritos, por los méritos más que por medio de la fe. Entonces, uno de los reformadores principales, Martín Lutero, eh, Ulrico Zwinglio, John Hus y Juan Calvino también. Juan Calvino. Fueron uno de los principales reformadores de ese tiempo para llevar a cabo una protesta respecto a todas esas estructuras falsas y sin fuerza que en ese momento se estaban llevando a cabo. Y se estaba enseñando y estaba totalmente propagada toda esa doctrina, ¿ya? De tal manera que ellos fueron impulsadores de una salvación solamente por la fe y no por obra. Y así se conocían las 5 solas de la Reforma. Por ejemplo, una se llama la Soli Deo Gloria, Solo Christus, la otra Sola Fide, así la otra vez se llamaba, eran 5 que tenían que ver de poner a la mente a la gente y a la iglesia, colocando su mente y su atención a la escritura, llevarlos nuevamente a la escritura por sobre las tradiciones que esta iglesia pagana estaba propagando a la iglesia, por sobre la palabra de Dios, la cual no le... Sí, ya. Entonces, la reforma protestante tiene gran importancia para que nosotros hoy en día podamos tener estos pensamientos que están plasmados en la palabra de Dios, que podamos tener un debate sano, pero dentro del marco legal bíblico, por así decirlo, y no estemos totalmente contaminados. Claramente, por ejemplo, en la reforma protestante hubieron bastante encuentros. Por ejemplo, Martín Lutero clavó 95 tesis bien famosas a lo largo del mundo, en la historia, en la Iglesia Católica, en la puerta, ya como protesta ante todas las herejías que ellos mantenían. De tal manera que todos esos esfuerzos que hicieron estos reformadores y al mismo tiempo predicadores tuvieron un gran beneficio para nosotros, y Dios permitió que eso pasara para que nosotros tuviéramos, por así decirlo, esa herencia y volver nuevamente a las escrituras, las cuales se habían abandonado. De tal manera nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que valorar todo este trabajo que el Señor hizo en ese tiempo pasado para que nosotros hoy día tengamos ese avance, ya, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de minar las escrituras y seguir descubriendo y seguir apegándose a la, a la autenticidad de ella, porque realmente aún así la Iglesia Católica no se ha apartado de la Iglesia. Aún está la herejía tocando las puertas. Ya, por ejemplo, algo que no se reformó en todo el mundo en ese tiempo y no se tenía como el entendimiento, por ejemplo, del Shabbat. En ese tiempo no se llevó, no se le dio mucho énfasis al Shabbat y hartas cosas de la Torah, lo cual hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de poder reflexionar y avanzar en eso, poder darle la importancia que corresponde, porque así el Adonai lo ha establecido en el principio. Pero es algo que realmente ha sido muy impactante para nosotros en la historia, la Reforma Protestante, y así cada uno de esos personajes nos dejan una enseñanza, nos dejan un recuerdo, una herencia, que nosotros tenemos que tomarla
y hacerla nuestra, porque de esa forma es que nosotros tomamos en cuenta la huella que ellos han dejado en la historia de la iglesia, la que nos sirve hoy día para tenerla como una arma ante las herejías que en el mundo existen, ¿ya? Y sobre todo seguir nosotros caminando en pos de Dios, porque realmente todo lo que ellos hicieron era por amor a Dios, amor a Adonai, al Creador. Ese era el fundamento de todo lo que ellos hacían. El ánimo estaba sobre el eterno Dios. De tal manera que nosotros tenemos que apegarnos al Evangelio de Cristo, de Yeshua, porque en Él nosotros hallamos nuestra salvación y nuestro perdón de nuestros pecados. Ya como dice Juan, que realmente solamente por Él, por medio de Él, es que nosotros como pecadores somos perdonados. Y siendo Yeshua el mediador entre Adonai, entre el Señor, entre Dios y los hombres. Y no tenemos otro al cual ir para ser salvados. Solamente podemos ir ante el Señor para poder así ser sanados, reconciliados y llevados a lo que realmente importa, que es Él mismo. Porque en Él nosotros encontramos todo y nuestro bienestar está totalmente asegurado. Hablando de un bienestar espiritual, porque claramente esos reformadores, algunos fueron bastante de ellos fueron torturados y al mismo tiempo llevados a la muerte por la hoguera y así diferentes otros castigos, ¿ya? Entonces ellos dejaron su vida, al igual que ciertos líderes de la iglesia, como los que aparecen en la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna. Sabemos que murió él, el líder de esa iglesia, le dieron muerte por causa de toda la enseñanza que mantenía, porque él reflejaba la enseñanza bíblica y no le importaba la persecución, a pesar de que el imperio romano en ese entonces era otro contexto, lo perseguía porque estaba predicando a Yeshua, ¿ya? Así que mis hermanos, espero que podamos seguir adelante y quería compartirle esta breve reflexión con cada uno de ustedes y que cada uno con su familia, con su centro eclesial, pueda permanecer firme ante cualquier tambaleo o amenaza que se encuentre por allá en cada uno de esos ambientes. Así que el Señor nos ampare y nos mantenga anclados en su fe. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo fuerte. Complementando lo que ha dicho muy bien el presbítero Nicolás, de que Martin Luther inició en Alemania esta reforma por las 95 tesis que él colocó en la iglesia de Wittenberg, reclamando por el pago de indulgencia que cobraba la iglesia católica. Y hay que tener siempre presente que dos frases que él usó para decir que el justo vivirá por la fe, que se basó en Romanos 1:17 y que es también sacado de Habacuc 2:4, dice: más el justo por su fe vivirá. Es un tema muy importante. Y la otra frase que él dijo, que mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, que eso nos recuerda muy bien a nuestra declaración de fe bautista del séptimo día. Recordarle a los hermanos que nosotros no venimos directo de la reforma protestante de Europa, sino de la reforma de Inglaterra, de la iglesia de Inglaterra, iglesia anglicana. Eso solamente es una diferencia que no hace, pero en el fondo el objetivo es igual, es predicar la palabra pura como está escrito, como está indicado en la Sagrada Escritura para todos nosotros. Eso nomás. Amén, amén. Vamos a colocar una alabanza, después tenemos una oración para la predicación. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceñir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande
el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Infinito amor, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, hermanos. Y alabanza, otro clásico también del Señor. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Te rogamos, Padre, que usted también esté aquí presente, Padre, ante todos nosotros, Señor. Que de alguna manera tenemos que hacerlo para llegar a usted, Señor. Le rogamos, Señor, que bendiga a Pastor Hans, que tiene la palabra hoy. Que sean sus palabras, que sean sus labios. Protéjanos de todo mal y ayúdenos, Señor. En el nombre de Cristo amado Jesús. Amén. Amén. Quiero agregar de lo que expresó el presbítero Nicolás sobre la Reforma Protestante lo siguiente. En Chile es el día 31 de octubre, de todos los años es feriado nacional. Eso el pueblo evangélico chileno protestante, él consiguió que el gobierno anterior, los dos gobiernos antes, decretaran como feriado nacional el día 31, que es el día de la Reforma Protestante. Y este feriado mañana es domingo, así que va a ser igual de todas maneras, pero corresponde a un día especial. Como explicaba el presbítero Nicolás, en aquella ocasión, la historia de Martín Lutero se inicia cuando él tenía 22 años y tenía inquietudes de ser un monje católico muy dedicado a la iglesia, y por eso que él le pidió a su padre, el papá, que se llamaba Hans, igual que Pastor Hans, nuestro, se llama Hans Lutero, le pidió al hijo que estudiara abogacía. Pero el padre dijo, no, el padre quería eso, y el muchacho dijo, no, yo quiero ser un religioso, tengo esa habilidad y quiero entrar a un lugar donde él pudiera estar enclaustrado, y entró en la orden agustino. Que la orden agustino es muy severa, es tan severa que inclusive hasta la alimentación son restringidas, eran, por lo menos en aquella época, y ellos tenían momentos de, ¿cómo sería?, de ayunos, de trabajo pesado, de poca comida, y él, aún así, él estaba contento. Tenían sus vestiduras color blanco, las primeras que iniciaron, cuando se inician los primerizos. Después le cambiaban a los trajes oscuros, cuando ya pasaban 2 o 3 años, ya pasaban a otro grado. Él entró en 1505 a la orden de agustinos, y después estuvo 5 años interno y hacía todas las labores de un interno, hasta trabajos diarios. Pero en 1510 él quedó deslumbrado y con la idea de ir a Roma a visitar al jefe de Roma, el papado romano, que para él era una ilusión de cosa muy buena, muy santa. Así que él hizo un viaje con otros compañeros de curso del seminario
y demoraron 2 meses y medio llegar desde Alemania, Erfurt, que era la ciudad primera de él, a Roma. Pero la desilusión de él fue muy grande cuando descubrió que la iglesia, que su amada iglesia, hacía no negocios, sino que maneras de exigir que la gente o los miembros de la iglesia compraran sus indulgencias, porque la iglesia decía, hay que hacerlo, la salvación se adquiere por la fe, por las obras y por la compra de indulgencias. La compra de indulgencia era por si algún pariente o él mismo pasaba por ese estadio del purgatorio y tendría que pasar un tiempo, lo que sea, y ellos eran, por medio de esa venta de ese documento, le eran restados años donde iba a pasar el purgatorio, que el purgatorio es un estado transitivo que de ellos habían inventado de camino al cielo. Y eso, con comprar indulgencia, ellos se libraban de hacer todo ese asunto. ¿Cuál era el objetivo principal de la venta de indulgencia? Era para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, principalmente en Roma. Así que eso tiene harto, actualmente esa basílica tiene bastante inversión de miembros católicos que pagaban indulgencia. Esa doctrina del purgatorio, como explicaba recién el presbítero Nicolás, no tenía ninguna base bíblica, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y por eso que él, cuando fue a Roma, él quedó desilusionado de cómo la iglesia negociaba, hacía tráfico de negocios, un asunto que es bíblico, que no tenía ningún asidero. Por eso que cuando yo lo mencionaba antes, que él tomó como base principalmente Romanos 1:17, que dice, más el justo por la fe vivirá, que está sacado, que mencionó San Pablo, que dijo, como está escrito en el Antiguo Testamento, dice, más el justo por su fe vivirá, que es el mismo texto que también está en Hebreos 10:34. Entonces, esa indulgencia para la Iglesia Católica de aquella época significaba el perdón. Ahora, en las actuales circunstancias, esa doctrina ni del purgatorio no existe más. Pero no, en ese caso, la Iglesia ha iniciado un nuevo camino, pero aún así continúa con costumbres antiguas y arcaicas y fuera que son bíblicas. Él estuvo en ese pensamiento de protestar, sería esas 95 tesis que yo me gustaría verlas, las estaba tratando de analizar, son 95, es un número bastante grande para uno poder ver de qué se trata. Y después lo voy a tener en un estudio más separado. Y en esta inquietud de reforma del protestantismo, él, además de estar apoyado por otros clérigos o religiosos de otras ciudades, por ejemplo, como Juan Calvino o John Calvino en Francia, o Zwingli en Suiza, y aún un tercero que nos llega de rebote a nosotros como bautistas del séptimo día, Enrique VIII en Inglaterra. Y en vista de esta situación, el Papa León X, que estaba a cargo de la Iglesia Católica, y antes había estado Julio II, decidió, después de una reunión que hubo en 1519, en 1521, excomulgar a Martín Lutero, sacarlo de las filas de la Iglesia, porque además de Lutero de colocar las 95 tesis de reclamo, de protesta, él también comenzó a editar la Biblia en el idioma de su país, que sería el alemán. Y ahí él tuvo un apoyo importante de un amigo de él, que más que amigo, es un bien conocido también de la Iglesia Católica, llamado Johannes Gutenberg, que sería el creador e inventor de la imprenta donde se difundió el Evangelio en el idioma del país, porque antes la Biblia solamente la tenían los principales dirigentes o obispos, arzobispos y sacerdotes, y se editaba solamente en latín. Pero finalmente él, con la ayuda, como diríamos en nuestro tiempo ahora,
se usa el WhatsApp, el YouTube ¿cuál sería la otra? El Facebook. Para él fue en aquella época la imprenta, la impresión escrita. Recuerden siempre las 5 solas de Martín Lutero, que la nombramos antes, que son solo escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fe y solo gloria. Y una frase importante que él dijo para nosotros: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, que es nuestro principio de fe en la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Y como resumen, decimos que en Inglaterra, Enrique VIII de Inglaterra se separó de la Iglesia Católica, que tenía problemas de sucesión por causa que se casaba y no habían hijos varones. Él se separó de Inglaterra, y de esta separación de Inglaterra venimos nosotros, la Iglesia Bautista, las dos líneas, la Bautista tradicional y la Bautista del Séptimo Día. Así que eso queremos dejar claro. Nosotros no somos directos de la línea de europea, que es la mayoría de los protestantes. Nosotros venimos de la línea de Inglaterra. El pastor Hans va a seguir con el tema relacionado a esto en general, y le dejo la palabra a él ahora. Un saludo para todos los hermanos, líderes, pastores de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Estamos aquí reunidos. Voy a mover un poquito aquí la cámara, y son los hermanos que están aquí todos reunidos. Ahí están saludando. Hermano Adalí, ahí está el hermano Efraín, ahí está nuestro hermano Mainer, ahí está Elisheva y otros hermanos más, y aquí estoy yo. Entonces hoy estamos reunidos también. Esta es la hora, perdón, esta es la hora en que hacemos nuestra reunión, nuestro cierre de Shabbat. Y bueno, hemos cantado algunos cánticos y ya nos ponemos en sintonía con todos los hermanos en este momento. Vamos a compartir el tema: la predicación de la Reforma. Sé que será un tema bastante interesante. Estamos en este tiempo que se recuerda el 31 de octubre. Se recuerda Halloween, ¿no es? No es que nosotros recordamos Halloween el 31 de octubre. El 31 de octubre ocurrió algo muy importante, y justamente creo que muchas iglesias, al desconocer la historia, entonces viven celebrando Halloween, aunque no lo estén celebrando, pero de alguna manera ya tienen un mensaje alusivo al 31 de octubre referente a Halloween, pero no conocen la historia de que el 31 de octubre justamente se dio un paso muy importante en la fe dentro de lo que es la iglesia cristiana en general, y ha sido pues la Reforma. No estuve siguiendo justamente ahorita el anterior mensaje. Me hubiera gustado escucharlo, pero sé que ya hablaron sobre las 95 tesis de Lutero y su valentía que él tuvo de rebelarse contra un sistema que ya existía, que era la Iglesia Católica Romana. Me imagino que debe haber sido algo muy complicado, porque el catolicismo romano dominaba no solamente lo que era la parte religiosa, sino el gobierno mismo. Y además que ya estaba lanzada la cacería de brujas, y todo aquel que era sospechoso de herejía o de brujería, lo agarraban, le quitaban sus posesiones. Esa era una forma de seguir enriqueciendo a la iglesia. Le quitaban sus posesiones, y también, para que no haya quien reclame, lo quemaban al propietario y a todo aquel que se le hubiera puesto encima, ¿no? Que se le hubiera puesto por delante. Entonces eran unos tiempos muy difíciles, muy difíciles. Realmente había que tener mucha valentía, estar dispuesto a ser perseguido, estar dispuesto a perder su familia, para poder enfrentarse a los reyes en ese momento. Y quizás
una forma en que podamos entender cómo era el gobierno de la iglesia y de los reyes en ese tiempo, es que ellos hacían lo que les daba la gana. Era un sistema de dictadura. En Chile ya han tenido dictadura. En Bolivia estamos empezando con la dictadura de Evo Morales. De tal manera que, hermanos, se necesita realmente ser muy valiente para lanzarse por los medios de comunicación o ir a la plaza y poder enfrentarse verbalmente, públicamente contra un sistema de gobierno. Sabiendo de que tenían al ejército en contra, estaban los espías, así que era fija que el que se rebelaba pues iba preso. Y hoy actualmente también es así, ¿no? En nuestro país hay gente que ha desaparecido o que ha muerto o que sencillamente le quitan sus propiedades y pues nadie puede decir algo en contra, ¿no? Pedimos oración por Bolivia. Está iniciándose el 8 de este mes de noviembre un paro cívico indefinido, porque de alguna forma hay dos fuerzas, ¿no? Los que quieren establecer un gobierno comunista tipo Venezuela, tipo Cuba, acá en Bolivia, y los que son contrarios a que se establezca, ¿no? Y que son a favor de la libertad, la libre empresa y todo aquello. Entonces, se pone una situación un tanto color de hormiga acá en Bolivia. Pedimos sus oraciones para que ustedes se estén acordando de nosotros y oren por Bolivia. Muy bien. Eso es una introducción de la situación en la que se vivía en ese momento, también en los diferentes países europeos. Cada época de reforma y cada hora de despertar espiritual han sido precedidos por una reactivación de la predicación bíblica. Esta causa y efecto es atemporal e inseparable. Tal vez este fue el caso de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Dios, el Todopoderoso, levantó soberanamente a los reformadores en su momento. Claro que los que estudiamos algo de historia sabemos que tuvieron sus tremendos errores. Como decimos acá, algunas metidas de pata que hemos criticado en Martín Lutero, en Juan Calvino, pero no hablemos, eso es tema de otro costal, ¿no? Harina de otro costal. Hoy hablamos del tiempo de la reforma. Hoy es 30 de octubre, el 31 de octubre, entonces justamente tenemos 500 y pico años desde ese momento especial. Y creo que todas las iglesias en general, todos los movimientos religiosos, cristianos, evangélicos, mesiánicos, hasta los sectarios por ahí, ¿no? Tienen que recordar algún tributo hacia los reformadores, porque si no hubiese sido por los reformadores, entonces no hubiera habido la libertad que tenemos hoy para poder buscar con una conciencia elevada al Todopoderoso. Bueno, así hubieron otros reformadores para liderar esta era que cambió la historia. A la vanguardia de su esfuerzo por recuperar la predicación expositiva y su compromiso con ella, ayudaron a lanzar este movimiento religioso que puso de cabeza a Europa y finalmente a toda la civilización occidental. Con sola escritura, con su grito de batalla, una nueva generación de predicadores bíblicos restauró el púlpito a su antigua gloria y revivió lo que era el movimiento nazareno original desde los tiempos de Yeshua.
Durante siglos la iglesia medieval de Occidente había desplazado la primacía de la predicación, subyugando el púlpito a un papel periférico. En su lugar vino la dominación de la misa, el ritual y las ceremonias. Se escuchaban tradiciones eclesiásticas y decretos papales, no la verdad de las escrituras. El amanecer de la Reforma restableció la centralidad de la predicación bíblica, desatando un ejército de predicadores cuyas voces no serían silenciadas. Los grandes logros y acontecimientos de este periodo fueron en gran parte obra de predicadores que proclamaron con valentía las verdades de la palabra de Dios. La predicación y la reforma en la iglesia quedaron inseparablemente unidas. La reforma no hubiera sido posible sin el renacimiento del sermón. Después de haber sido desplazado durante más de 1500 años, desde el siglo V, la exposición de la escritura se convirtió en la característica principal del culto reformado del siglo XVI. El púlpito, ahora restaurado a su primacía legítima, se elevó más alto que el altar y se convirtió en la fuerza dominante dentro de la iglesia. Pero ¿cuáles fueron los elementos cruciales que caracterizaron esta renovación en la predicación de la Reforma? Y eso es algo que a mí me gusta mucho y creo que nos caracteriza. Cuando yo aprendí lo que es la iglesia reformada, puedo decir que fue como un renacimiento, una reconversión, porque nosotros de repente por ahí hemos visto cómo funcionan los cultos en algunas iglesias pentecostales, de corte arminiano, y tienen pues una gran diferencia con lo que son las iglesias de corte reformado. En la iglesia de corte reformado se dio el valor que corresponde a la predicación expositiva, al servicio mismo, al púlpito mismo. Es decir, se recuperó lo que se mantenía como una herencia judeo-cristiana, con el énfasis en la predicación de la palabra. Primero, la predicación siempre fue bíblica desde los tiempos en la sinagoga, con la lectura de la Parashá, por ejemplo. Los reformadores mantuvieron firme el compromiso principal, la sola escritura, la autoridad suprema de la Biblia. Una vez más gobernó la iglesia. Por consiguiente, creyeron que el principal mandato del ministro era predicar la palabra del Señor. El ministro no debía predicar simplemente acerca de la Biblia, sino exponer el texto mismo de la Escritura. De tal forma que los reformadores, queridos hermanos, entre los sermones que preparaban, es algo que estoy preparando en este tiempo, predicaban de la Biblia. Y así entonces en cada culto hablaban sobre lo que decía el Génesis, lo que decía Levítico, lo que decía Números, lo que decía Deuteronomio, lo que decían los Salmos, y así cada uno de los libros, lo que decían los evangelios, en fin. Predicación expositiva, más que una predicación temática. En otro tipo de iglesias uno asiste y lo que escucha son más que todo predicaciones temáticas, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre algún tema que no es bíblico propiamente. Entonces, algo que nos caracteriza en la iglesia reformada es la predicación expositiva, sola escritura. Cuando los reformadores subían al púlpito, siempre tenían ante ellos un texto en particular.
Raras veces su terminología estaba fuera de la Biblia. Palabras comunes como justificación, elección, redención, pecado, arrepentimiento, gracia, oración, juicio, se usaban libremente con su explicación correspondiente. Este fue el fundamento inquebrantable de su predicación, la exposición fiel de las Escrituras mismas. Creían firmemente que el Todopoderoso hablaba cuando la Biblia era proclamada. Justamente este es el modelo que siguieron, llamémosle, en el templo, luego en las sinagogas, hasta nuestro tiempo actualmente en el mismo judaísmo. Entonces, el modelo en la iglesia reformada es mantener la lectura de las Escrituras, principalmente la predicación expositiva. Bueno, si alguien no conoce la predicación expositiva, hay varias formas de poder realizarla, ¿no? Realizar un sermón central, una lectura central, perdón, de las Escrituras, y eso se va luego desglosando. Una forma en que nosotros hacemos acá el viernes, por ejemplo, de la predicación expositiva, es tomar uno de los capítulos que elegimos leer, y conforme leemos un versículo, hacemos la explicación. Leemos el segundo versículo y hacemos la explicación. Y así entonces, versículo a versículo, vamos realizando la predicación expositiva. En segundo lugar, la predicación era secuencial. El enfoque predominante de la predicación durante la Reforma fue el predicar sistemáticamente a través de libros enteros de la Biblia. Toda escritura, toda la escritura, afirmando que toda la verdad de la palabra del Señor debía ser predicada. Entonces, yo estoy siguiendo actualmente un tipo de preparar los mensajes, siguiendo toda la escritura. Y eso nos permite entonces poder leer toda la Biblia. Muchas gracias. Poder leer toda la Biblia en un año. Se puede preparar de esa manera. Los libros de la Biblia son 66, pero los podemos programar de tal manera que podamos predicar toda la Biblia en todo el año. Esa es la característica de la iglesia reformada: predicar la palabra, solo la escritura. Muchas veces por ahí en un sermón en las iglesias que guardan el primer día, escuchamos conferencias motivacionales: cómo vencer la timidez, cómo vencer la pobreza, cómo hacerse rico y cosas así. Y muchas veces la lectura la realizan de algún otro libro, pero no de lo que tiene que ser, hacer una lectura principal de las Escrituras. Hay algunos, es muy importante, por ejemplo, que podamos conseguir algunos sermones que han sido preparados por pastores que son reformados y que han preparado sobre los libros de la Biblia, y eso nos ayuda además a conocer, número uno, el orden de los libros de la Biblia. Número dos, los pastores reformados, normalmente para ser un pastor reformado en los Estados Unidos, mínimamente hay que tener, luego del estudio en un seminario teológico o en una universidad teológica, tener el grado MDiv. Eso es máster en divinidad. Y de ahí los pastores continúan pues estudiando, ¿no? Y tienen ya después una especialidad, un doctorado, o ya son hasta superior, ¿no? Un PhD en divinidad. Ese es el orden en que se anima a los pastores
pastores para que puedan prepararse. Alguien decía que en Latinoamérica, de 10 pastores, solamente 5 han cursado un seminario teológico o tienen una licenciatura en teología, solamente 5. Los otros 5 normalmente en muchas iglesias protestantes, llamémosle así, son elegidos porque hablan muy bonito o porque son bastante activos o porque oran mucho también. Está muy bien todo aquello, excelente. Pero normalmente esa es la forma, y en las iglesias principalmente de corte arminiano, en que se elige a los pastores, ¿no? El que habla más en lenguas o cosas así. Pero creo que como iglesia bautista del séptimo día es muy importante que también mantengamos ese rasgo, ese sello de la iglesia reformada, que nuestros pastores entonces puedan también estudiar en un seminario teológico, obtener una licenciatura y también para obtener para ser ordenados como pastores, como es en Europa también, que son las iglesias reformadas, en Alemania, en Suecia, en Suiza, Dinamarca, en fin. Luego de haber estudiado, hacen el nivel básico, tienen que hacer la maestría y después de la maestría inclusive volverse a estudiar todos los catecismos, los credos y las confesiones de fe, y les toman un examen y entonces después de ese examen ya todos los pastores le ponen así todas las manos encima, ¿no? Para ordenarlo pastor. Entonces hay una garantía de que pues si ese pastor se ha quemado las pestañas estudiando hebreo, arameo, griego y todas las ciencias bíblicas en general, hay una garantía de que pues ese pastor, si está dedicando su vida a estudiar las escrituras, es porque él ama al Señor. Cuando uno está enamorado, pues quiere conocerla más, a su novia, a su esposa, en fin, quiere complacer más. Pero y lo mismo tiene que pasar o pasa con los que aman al Señor. Bueno, tercero, la predicación, la predicación siempre era exegética. En 1516, exactamente un año antes de que Martín Lutero publicara sus 95 tesis, el principal humanista de la época, Desiderio Erasmo de Rotterdam, completó su esfuerzo de 10 años de recopilar y cotejar varios manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Hasta ese momento, los académicos solo tenían el texto en latín disponible para sus estudios. El Nuevo Testamento griego de Erasmo tuvo un impacto extraordinario en la predicación durante la Reforma. Se dice que los predicadores, cuando subían al púlpito, subían con su texto griego, porque ellos estudiaban mucho también el griego, el hebreo, el latín. Yo aquí tengo, por ejemplo, mi interlineal académico griego, que esto es lo último que ha salido y es una bendición poder contar con un texto griego. Tengo también mi interlineal hebreo. Ese es un sello característico en los predicadores de la Reforma, que recurrían a los textos, llamémosle originales, para poder elaborar estos sermones que tenían su sello especial reformado. Los reformadores siguieron la exégesis histórico-gramatical moderna, afirmando que los autores bíblicos, como todos los escritos y todos los escritores sensibles, escribieron con intenciones específicas y transmitieron una verdad principal en cada oración que escribieron. Entendían que la tarea principal del predicador es desplegar la mente del autor bíblico que escribió el texto utilizado como base para el sermón. Cuarto, la predicación de los reformadores era atrevida mientras estaban parados en el púlpito. Ese tema también es muy importante, el púlpito.
se estableció que algo que es muy diferente, ¿no? A lo que encontramos en algunas iglesias por ahí. Seguramente hemos ido y alguien dice, son las características que estoy hablando de cómo era y es la iglesia reformada en relación a otras iglesias. Entonces, por ahí, en algunas iglesias, el pastor ha reemplazado al sumo sacerdote, es el que recibe los diezmos, ¿no? Al altar. Entonces, bueno, a la parte de arriba le llaman el altar. Los músicos son levitas, ya yo no sé por qué son levitas, tal vez porque se elevan un poquito mientras cantan, tal vez. Y entonces el lugar mismo lo consideran que es ultra y supra sagrado. Tienen sus características. Después que termina de predicar el pastor, pasa al púlpito, ya los anuncios, y ahí comienzan a decir quiénes pueden traer papa, quiénes pueden traer cebolla para la comida de mañana y todo aquello, ¿no? Una de las características en la iglesia reformada, no hay nada de todo aquello, ¿no? Es decir, de querer ver a la iglesia como el templo de Salomón, ¿no? Eso lo han hecho en la iglesia Pare de Sufrir, que han hecho el templo de Salomón, y entonces Elías Macedo es el de Pare de Sufrir. Elías Macedo es el sumo sacerdote con su talit y su kipá ahí, ¿no? No sé de dónde saca esas indumentarias. Pero una de las características en la iglesia reformada no ha sido eso, sino la reverencia solamente en el lugar. El púlpito solamente se utilizó para la predicación de la palabra, y cuando se daban los mensajes, los anuncios, lo hacían desde un atril, ya en otro lugar. La bendición final la hace siempre, la hizo y la hace siempre el pastor, que viene a hacer la bendición que hacía el sumo sacerdote, pero no como que esté él asumiendo ya esa función de sumo sacerdote, sino manteniendo un orden. Y entonces un mismo orden en el servicio. Bueno, eso en cuanto a la forma de la predicación. La predicación era apasionada. Los reformadores demostraron que ni el simple asentimiento a la verdad ni a la corrección doctrinal son suficientes para la influencia efectiva del evangelio. Debe haber poder del Espíritu Santo para acompañar la verdad, tanto en el predicador como en el oyente. Una iglesia reformada no es como algunos dicen por allá, es una iglesia conservadora, y piensan que conservadora se refiere a heladera o refrigerador. También el pastor puede hablar fuerte e incluso hacer lo que es una oración. Hay varios tipos de oraciones, ¿no? La oración en representación, la oración en clamor, donde el pastor grita y clama a Dios, así como gritan los pentecostales, igualito. Pero, por supuesto, sabiendo de que Dios es soberano, de que Dios no recibe órdenes, y de que Dios tiene además todo ya establecido. Pero sí, también el pastor puede gritar y orar en caso de que así sea necesario, levantar la voz. Y lo mismo desde la misma predicación, golpear el púlpito y hablar a los hermanos en voz alta. También forma parte del culto cuando así fuera necesario. Voy a tomar un poquito de agua. La predicación era, comprensible. Estos brillantes pastores estudiosos de manera intencional eligieron predicar con palabras simples en un lenguaje comprensible en el púlpito. No nos olvidemos entonces que justamente los reformadores dijeron, ya no va más el latín, se acabó el latín, y lo comenzaron a hacer en un lenguaje que todos podían entender.
en el lenguaje del pueblo. Los reformadores decidieron no predicar en latín, aunque las personas se habían acostumbrado a la misa católica romana. En cambio, pronunciaban sus sermones en el idioma que la gente podía entender. La predicación era pastoral. Los reformadores exhortaban amorosamente a sus oyentes, conectando con afecto la verdad, con las circunstancias cotidianas. Predicaban con la intención de incitar, de alentar a los oyentes. Por eso siempre en los sermones de las iglesias reformadas viene la parte cristológica, ¿no? Y todo lo que hablé, ¿para qué sirve? Eso es la aplicación. Entonces todos nuestros sermones también, como Iglesia Bautista del Séptimo Día, al final del sermón tiene la aplicación. ¿Para qué le sirve a doña Pancha lo que yo hablé? ¿O para qué le sirve a don Sinforoso el mensaje que he dado? Y esa es justamente la aplicación. Esa es la característica en el mensaje de los reformadores. Creo que todo esto se fue convirtiendo justamente en una ciencia, porque a causa de la prueba y el ensayo se fue comprendiendo cómo realizar mejor los cultos, los servicios. El predicador entonces al culminar el mensaje sale afuera y despide estrechando la mano a cada uno. Hay un acercamiento del pastor hacia los miembros. La predicación también en la Reforma era polémica. Los reformadores creían que la predicación bíblica exigía una defensa de la fe. Estaban convencidos de que la verdad debía ser protegida de la intrusión de la falsa enseñanza. Simplemente afirmar la verdad era solo la mitad de su deber. La exposición sistemática requería confrontar las mentiras del diablo en todas sus formas viles. Y es por eso que muchas veces nosotros estamos estudiando las Escrituras y nuestras prédicas muchas veces son polémicas. ¿Qué quiere decir polémicas? Que nuestros mensajes no son muy simples, muy livianos, no es un pancito blanco. Normalmente a veces uno asiste a alguna iglesia que no es reformada y entonces ahí tenemos un mensaje improvisado que solamente gira en rudimentos de la fe. Nosotros entonces tenemos que investigar mucho más y a veces entramos en temas polémicos. Tal postura polémica implicaba que su predicación era inevitablemente controversial. Las disputas religiosas son inevitables, donde la verdad divina confronta el error y el mal. Los errores teológicos a los que se opusieron enérgicamente sirvieron para hacer su predicación, para que su predicación fuera ferviente. Claro, imagínense en la época de la Reforma, donde adoraban a la Virgencita, donde iban a la misa, donde los curas eran los dueños y señores de todo el sistema. Entonces, la predicación de la Reforma en ese momento se hace algo que pues era golpe tras golpe, hablar de los temas que para nosotros nos resulta muy conocidos, que la gracia, que la justificación, que la predestinación, que la elección incondicional y todo aquello que se convertía todo esto en temas que eran bastante conflictivos con la iglesia dominante o lo que la gente ya estaba acostumbrada a escuchar. Creo que aún así la iglesia reformada, la iglesia evangélica que guarda el primer día, no ha entrado en continuar los temas de exégesis o de investigación. La ciencia bíblica ha crecido y sigue creciendo. Quedarnos en el 1500 o en el 1600 tampoco es correcto en lo que es el conocimiento de las escrituras. Yo sabía por ahí de que hay rollos de la Biblia
que no han sido traducidos, que están en hebreo, que están en arameo, que están en griego, ahí en el monasterio de Santa Catarina, en el Sinaí. Hay una gran biblioteca, pero falta gente que hable hebreo, falta gente que hable arameo, que hable griego, así a la perfección, para realizar la traducción de esos rollos. Nos hemos quedado con lo que tenemos. E incluso hoy nosotros sabemos, y esto, por ejemplo, es muy controversial en este tiempo. Normalmente en todas las iglesias utilizan la Reina Valera. Aquí tengo una Reina Valera, la 1960. Pero la iglesia reformada en este tiempo se ha dado cuenta de que no solamente existía el texto recibido, sino que también están los textos críticos. Y los textos críticos, que un pastor comience a hacer una apología de los textos críticos en este siglo XXI, pueda ocurrir dos cosas: que hay pastores reformados que dijeron ¡no! Y entonces nosotros nos quedamos con la 1909, y entonces ahí tenemos pastores que son en el habla inglesa King James only, y en iglesias evangélicas latinas. No, piensan que Dios entregó la Reina Valera 1960 en el monte Sinaí y que esa es la que le dio a Moisés. Pero sabemos de que están los textos críticos, y por eso, por ejemplo, me parece muy bueno ha salido la Biblia de Estudio de la Reforma, y son pastores reformados que han roto ese tabú de la Reina Valera 1960. Son 75 teólogos, todos con PhD. Cuando decimos PhD, pues son 7 años más de estudio, aparte de los 3 años o los 5 años de la licenciatura de teología. Y que, bueno, pues se sacan los lentes y dicen, mira, hay textos hebreos, hay textos griegos, hay textos arameos, y así entonces han dado unos cuantos pasitos más, y creo que podemos dar muchos pasos más en lo que es la investigación bíblica. Muy importante la investigación bíblica. Bueno, hasta aquí creo que he hablado algo sobre lo que era la predicación de la Reforma. El último punto que tengo: la predicación exaltaba al Todopoderoso, a Dios. El objetivo más alto de toda la predicación de la Reforma era dejar a sus oyentes con un profundo sentido de soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Que todas las cosas son solo para la gloria de Dios. Y eso es algo que nos caracteriza, ¿no? Nosotros reconocemos que el Todopoderoso está sobre todas las cosas, que todo está bajo su control, que todo lo que ocurre es porque Él así lo ha predeterminado. Y eso nos hace tener cierta tranquilidad, no cierta, 100% de tranquilidad, de que por ahí si estamos enfermos, de que por ahí si estamos sin trabajo, de que por ahí la situación que estemos pasando, el Todopoderoso la sabe y la conoce. Porque si Él es nuestro buen pastor, debemos confiar, poner nuestra confianza en Él, que resuene en nuestros oídos permanentemente, así como resonó en Martín Lutero aquel versículo: el hombre por la fe vivirá. Entonces esa es nuestra justificación que nosotros encontramos, por la fe en nuestro Salvador. Que el Todopoderoso los bendiga. Shalom para todos. Muchas gracias. Amén, pastor. Gloria a Dios por su palabra, que hay que seguirla, como se dice, al pie de la letra. Sola escritura. Vamos a tener una alabanza, hermanos, después la oración. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies.
eso, mi Señor. Quiero estar cerca y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria, es el rocío de su gloria. Gloria a Dios, aleluya sea nuestro Señor. Raúl. Bueno, oremos. Pastor Raúl, y agradecemos también al comienzo que su esposa estuvo ahí cooperando y hizo la, Sí, la bendición.
Estuve Amén. manejando, así que ella justo agarró la oración. Bueno, oremos, hermano. Amén. Eterno Padre que estás en los cielos, engrandecido, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por esta nueva semana que nos estás regalando. También porque nos traes a la memoria aquella reforma tan importante, Señor, una nueva era en la vida cristiana. Te pido, Señor, de que cada palabra escuchada, cada palabra mencionada quede grabada en nuestros corazones, que pueda ser replicada en otras personas también. También te pido tu presencia en esta semana para que tú bendigas cada paso que damos. Te pido, Señor, de que pongas a aquellas personas que están sedientas de la verdad para poder también compartir con ellos, Señor. Amén. Te pido que te encargues de nuestra vida espiritual, de nuestra vida material. Cuida a nuestros hijos, a los seres que queremos, protégelos. Y que para todos sea una semana de bendición. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Agradecemos porque sabemos que estás presente en cada momento de nuestras vidas. Y queremos, Señor, que esa tu presencia permanezca. Lo hacemos confiando en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Tenemos momentos para honra y gloria al Señor. Recibamos esta bendición. Tendemos las manos al Señor. Recibimiento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Pueden quedarse un poquito, pueden compartir, Saludos. ajusten los Saludos. audios, pueden Eduardo, conversar. ¿puedo tomarme unos minutitos, Eduardo? Sí, pues. Para Hermano, saludar. sí, hermano Cristian, ¿cierto? Sí. No lo veo, no lo veo. ¿Tengo prendida la cámara? Ahí está, ahí está.